Bienvenidos al canal Antonio Maeso y este es el proyecto KX Eléctrica. Hoy empezamos episodio número 2, vamos a dar un repaso general a ver qué tenemos que hacer y cómo nos vamos a organizar los próximos episodios y los próximos días para ser capaces de convertir esto en una máquina eléctrica y divertida. Acompañadme. Bien, pues como os conté en el episodio anterior, en el episodio número 1, he decidido intentar hacer pues un nuevo proyecto aquí en el taller, una nueva moto, y en este caso pues construida como siempre pues con las habilidades y las herramientas que uno tiene aquí, ¿no? En este caso es convertir esta Kawasaki KX85 u 80, no sé muy bien todavía originalmente si era de 80 o 85, posiblemente más bien de 80 por los años que tiene, pero convertirla en una moto eléctrica, una moto propulsada por un motor eléctrico y alimentada por unas baterías, ¿no? Así que esta es la moto donante que he conseguido y ahora el primer paso que voy a hacer hoy es ir observando, desmontando algunas piezas que no me van a hacer falta, observando el estado de otras, por ejemplo, casquillos de suspensión. Aquí veo que aquí va el eje motor y necesitaría hacer un casquillo, bueno, y voy a ir tomando ciertas anotaciones para ir, digamos, organizando cómo va a ser el trabajo en los próximos días y saber cómo, qué puedo poner, dónde y bueno, y qué necesita la moto en general para luego funcionar, ¿no? Como moto eléctrica, que va a diferir un poco de los accesorios, de la forma en la que vienen colocados. Por ejemplo, los frenos, se me ocurre a bote pronto, voy a eliminar el pedal de pie y voy a poner una maneta, un manillar más alto para que obviamente se va a subir un adulto, no un niño, aunque sea un adulto como yo, no muy alto, y me interesa pues llevar para hacer tipo excursión, trial, enduro light, llámalo como quieras. Pues me interesa llevar una posición un poco más subida. También me interesa medir la distancia que necesitaré para el raccord del freno, el manguito, en fin, ciertas cosas que tengo que ir viendo y que, bueno, pues es el momento de ir desmontando. Este señor de aquí, por ejemplo, el tubo de escape, pues no hará falta y habrá que eliminarlo. Así que vamos a ponernos en marcha a ver qué tal. Bueno, y antes de nada vamos a pesarla porque quiero llevar anotado un poco, bueno, a ver de dónde partimos y a dónde llegamos. Y así que cojo mi peso aquí rudimentario, es de cuarto de baño, y peso los dos ejes, sumo y bueno, me da 48 kilos. Ya saben por lo menos de dónde estamos. Así que vamos a desmontar ahora. Bueno, pues aquí tenemos la moto ya desmontada, un poco desmontada. Desmontar es fácil, desmontar está al alcance de todos. Pero bueno, ya voy viendo cosas y bueno, pues es el primer proceso que hay que hacer pues de cara a poder convertirla en la KXE de 80. Creo que es de 80 porque mirando aquí el número de chasis veo que dice aquí JKAX 080 debe ser porque es de 80 y arriba pone 00, creo que es del año 2000.
Pudiera ser. O sea que una moto ya, pues con unos años y con un trabajo. Así que estamos reciclando, ¿eh? Estamos reciclando porque, bueno, una moto que ya posiblemente habría llegado al final de su vida, le estamos dando un nuevo uso. Y aquí están todas las piezas que he quitado. He quitado de la moto, he quitado el manillar, porque voy a colocar un manillar más alto que este Evo, que no sé si es de aluminio, sí parece de aluminio, pesa bastante. He quitado el freno trasero completo, porque el freno trasero va a ir ahora, al no necesitar cambio de marchas con el motor eléctrico, pues va a ir en la maneta, con lo cual los pies pueden ir un poco más sueltos y yo creo que eso me va a dar más dominio en subir y bajar las trialeras. En la placa frontal, que por cierto estaba el tornillo fatal, estaba el tornillo muy pasado. Esta moto, pues obviamente, bueno, pues lleva su trabajo, su tiempo, y hay muchos tornillos mellados. También el de la bomba de freno. La bomba de freno estaba en bastante mal estado. Y el tornillo, pues, a ver si quiero enfocar, el tornillo estaba fatal. Bueno, el hecho es que se ha podido quitar la bomba de freno. No sé si esta misma la intentaré arreglar o montaré una que tengo ahí de estilo Honda 125, que creo que también me puede valer, porque la verdad es que está en bastante ya mal estado. Igualmente montaré otra bomba, pero que en este caso del lado izquierdo, para colocarle el freno. Aquí he quitado ya las torretas, que también pues se ve que ha pasado aquí algo y esto le han puesto una tuerca. Bueno, tanto poner y quitar, esas roscas se van. La horquilla la volveremos a poner a su sitio. Y bueno, en principio se trata de, cuando llegue el motor, intentar colocarlo, ver el espacio que hay para la batería. Eso va a ser clave. Hay que determinar aquí dónde irá la batería, en este hueco, y subiendo para acá. Hemos quitado el radiador también. Y posiblemente esto será el sitio del controlador, ¿no? Por el espacio que hay aquí debajo del asiento. Y el tanque se le puede dar también una nueva vida, porque el tanque realmente ahora va a ser solamente el soporte del asiento. Aquí donde vaya el asiento, pues aquí irá soportado. Y es para lo único que va a servir el tanque. Así que, bueno, en principio, pues eso hay que estudiarlo, ¿no? Luego, otra cosa que he quitado de aquí, tendré que buscar un protector o fabricármelo en aluminio, un protector de aquí del freno que estaba roto. Más cosas, pues obviamente la caja del filtro original, pues bueno, que está un poco mal por aquí, hay que repararla. Voy a intentar reparar y bueno, lo pondremos en venta por si a alguien le hace falta para alguna 80 de estas, porque el resto está bien, lleva su filtro y demás. El silencioso, este es el gran cambio, de hacer ruido a no hacerlo, y eso que a mí me encantan como suenan estas 80, son una auténtica maravilla. Y aquí la caja del filtro. Bueno, pues son una serie de cosas. También he visto por aquí el radiador. Una moto, pues eso, pues de caídas, con tiempo, tiene que ir su soldadura. Me he fijado, como soldador de aluminio, pues me he fijado que aquí habrá tenido un golpe en su momento. Ahora mismo no nos va a hacer falta el radiador, porque en este proyecto en principio no va a llevar un motor refrigerado por agua. Pero está bien, he dejado aquí esto para que me dé alguna idea de hacer aquí un soporte, alguna caja, de cara a poner la batería, ¿no? Y bueno, pues eso, ese es el estado ahora mismo. He tomado algunas notas de algunas cosas que tengo que... Aquí va a ir, la careta tampoco irá un faro con luz, para, bueno, en caso de que se haga de noche en un momento dado, pues su interruptor y poder poner la luz, ¿no? Y la idea es un poco, pues eso, coger ahora e ir tomando medidas, ir pidiendo algunos materiales, ir limpiando lo que haya que limpiar, saneando, arreglando, y luego cuando venga ya el motor, pues intentar colocar y a ver lo que hay que hacer en el chasis. Este chasis es pequeño, motores de 80 son pequeños, y si la cuna fuera más grande, como en una moto por ejemplo de enduro de campo más grande, pues podríamos meter el motor y luego a todo lo alto la batería. Aquí la batería hay que hacer un poco de virguerías, porque esta moto es más pequeña, ¿no?
Aunque mi objetivo, bueno, mi objetivo es que con que consiga una hora y media de batería, pues pienso que estará bien, y bueno, no puedo esperar tampoco maravillas porque el espacio en la moto es pequeña, pero una hora y media haciendo trialeras por ahí, subiendo, bajando, bueno, pues puede ser suficiente. Vienes, la vuelves a cargar y por la tarde te das otra vuelta, así que bueno, pues nada, esto es lo que hemos hecho hoy, esta primera inclusión fácil, este primero desmontaje, pues para ir viendo cosas, como por ejemplo el freno trasero. Voy a medir ahora distancia del latiguillo que necesito para hacerlo, a que vaya ahí al manillar, y bueno, la bomba, el grifo de gasolina que no hará falta. Vamos a ver qué hacemos con el tanque, porque el espacio del tanque podría ser recortado incluso de alguna manera, si es que fuera necesario para albergar algo aquí. Ya veremos si en vez de poner aquí el controlador, estoy hablando ahora sobre la marcha, pues lo meto dentro del tanque. Pues esa es otra opción, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que darle una pensada, y ya en los próximos episodios iremos viendo pues cómo van encajando las cosas. Y bueno, voy a ver si me voy haciéndome del material que va a hacer falta, y voy viendo y repasando pues cosas de retenes de rueda en su momento. Pues seguramente cuando tenga el motor ya, las pletinas y todo colocado, pues a lo mejor decido terminar de desmontar todo. Y hombre, pues la verdad es que el chasis no está mal, está bueno, trabajado, tiene 20 años, pero no se ve oxidado, pero bueno, la verdad es que tampoco estaría mal terminar de desmontarlo y ya pues darle una pintada y dejarlo bien, ¿no? Aunque luego los plásticos estos pues no se suelen pintar porque transpiran un poquito y se hinchan luego la pintura, o por lo menos algunos de ellos, la experiencia que yo tengo con Yamaha. Y bueno, ya veremos lo que se puede hacer para dejarlo un poquito más bonito, aunque no es la intención de esta moto hacer una moto pues eso, de cromados y con un nivel de acabado como si fuese nueva, sino bueno, una moto que sea práctica, que funcione y que esté todos los elementos mecánicos, sobre todo, pues que estén correctos. Habrá que desmontar este amortiguador, ver cómo está, y bueno, ya aprovechar, y los casquillos que haya que cambiar y engrasar, pues hacerlo. Así que nada, el primer paso, esto no sé el camino lo que durará, pero aquí estaremos pasándolo bien, y bueno, os traeré nuevos datos y nuevas cosas en esta KXE próximamente. Así que seguís conectados. Hasta pronto, gracias.